Bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy del GIPS, el Grupo de Investigación en Filosofía Social. Y ahora Ronald Reyes va a exponer un trabajo suyo, que es un trabajo preparatorio para su investigación de tesis de maestría. Bien, Ronald, adelante. Somos todo oído tuyos. Listo, gracias. Bien, buenas noches. Bueno, el texto que yo preparé tiene por título Naturalismo y Constructivismo, un debate en curso en la teoría moral contemporánea. Lo que voy a hacer ahora es exponer algunas ideas generales, ¿no? Del texto y un poco el hilo de la argumentación que sigo ahí. Básicamente, como lo ha dicho ya Sandro, es un texto preparatorio para un proyecto de tesis y bueno, la idea es un poco explorar la conexión entre lo que yo considero son dos posiciones eh, transversales a dos grandes tradiciones que se han ido recuperando en el debate moral contemporáneo. Por un lado está el naturalismo, en particular el naturalismo aristotélico, y por otro lado está el constructivismo, eh, y un subgénero de este constructivismo al que le presto atención en el texto es el constructivismo kantiano. Bien, el texto inicia planteando dos formas de considerar el problema ético, ¿no? Dos caracterizaciones que también pueden tratarse como formulaciones acerca de, o formulaciones conceptuales, es decir, formulaciones acerca de la cuestión de qué o cuál es el problema ético. Y la primera que ubico aquí es la que recoge Platón en la República, en el libro primero, cuando se pregunta, bueno, ¿y cómo se ha de vivir? ¿No? Que es una pregunta de tipo abierto, eh, conectado con el concepto del bien. Eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta más cerrada que plantea Kant en la doctrina trascendental del método, en la crítica de la razón pura, ¿qué debo hacer? ¿No? Esa otra pregunta está más conectada con otro subconjunto de conceptos, ¿no? Como moralidad, razón, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esta primera división tiene por objetivo indicarnos que existen por lo menos estas dos grandes formas de concebir el problema ético, y esto tiene una importancia, digamos, interesante para cómo se ha, digamos, cómo ha ido desarrollándose el debate en la teoría moral del siglo XX, ¿no? Bueno, ya dije que estas dos formulaciones apelan a diferentes conceptos. Eh, y lo que hago en la segunda parte del texto es explorar un poco a qué o cómo es que, digamos, estas tradiciones eh, vuelven a ponerse dentro del debate por una situación particular, por el contexto del siglo XX, ¿no? Un poco para resumir la historia, lo que yo ubico aquí es que a inicios del siglo XX había una posición importante de un conjunto de teorías morales de fuerte orientación deontológica, ¿no? Un grupo pequeño empezó a trabajar más bien en algunas aproximaciones intuicionistas, y ahí ¿no? El papel fundamental o digamos la figura fundamental de este intuicionismo fue G. Moore con Principia Ética. Él inaugura esta nueva forma de hacer filosofía moral que tenía una alta dosis de análisis de enunciados lingüísticos o de análisis del lenguaje, ¿no? Y claro, a partir de él hay un conjunto de autores como Pritchard, por ejemplo, que también siguen esa fórmula, ¿no? Pero de todas formas, digamos, esta tradición deontológica era fuerte
Y esto va a cambiar después de la después de la Primera Guerra Mundial en particular. Aquí yo lo que hago es colocar también el proceso de entreguerras, ¿no? El proceso de entreguerras lo que hace es más bien echar por tierra o traer una sospecha sobre todas las teorías morales que se centran en el deber, porque lo que más o menos ocurre es que se asocia una teoría ética de los deberes con, ¿no?, los deberes para con la patria, que era lo que había producido en primer lugar, ¿no?, esta serie de procesos y conflictos. Entonces, digamos, el que sufre aquí, ¿no? Digamos, la tradición que más sufre es la tradición deontológica kantiana. Pero esto va a traer dos consecuencias, ¿no? La primera es que hay un auge en filosofía de toda esta tradición que reconocemos como el positivismo lógico. Esto ya plantea un primer problema, porque lo que pasa en el terreno de la teoría moral es que el intento es traducir los enunciados normativos a enunciados descriptivos, porque lo que se considera es que lo único que tiene capacidad para formar parte del conocimiento tiene que ver o bien con enunciados que son analíticos o bien enunciados que son verificables empíricamente, que eran las dos tesis fuertes del empirismo lógico. Entonces, claro, esto echa por tierra todo lo que podamos hacer en el plano de la teoría moral. Entonces, aquí se produce una consecuencia en este primer fenómeno o consecuencia, digamos, que tiene que ver con cómo es que hay una, ¿no? Una emergencia de teorías morales de corte emotivistas, que son no cognitivas, ¿no? Y aquí están las teorías expresivistas o emotivistas de Ayer o Stevenson, que lo que dicen es básicamente que en realidad nuestros juicios morales en realidad no son enunciados o no tienen la consideración de enunciados verificables, objetivos, sino que más bien expresan nuestro gusto o nuestro disgusto, ¿no? Que todo tiene que ver con una especie de subjetividad, ¿no? Más o menos vulgar. Y claro, esa es una primera consecuencia. La otra consecuencia es que la teoría que queda, digamos, cumpliendo un papel todavía predominante y que va de alguna manera a moldear el imaginario de la segunda mitad del siglo XX es el utilitarismo. El utilitarismo, sobre todo porque también hay en ese proceso el avance de un nuevo tipo de sociología, ¿no? De repente Luan puede darnos algunas luces adicionales, pero por ejemplo, la sociología que está pensada, por ejemplo, por Pareto, pone el foco en este homo económicos, ¿no? Entonces, claro, lo que termina un poco a la luz es que el único tipo de racionalidad, eh, digamos, que no es sospechosa, ¿no? Es la racionalidad instrumental, ¿no? Y ese es el tipo de racionalidad asociada con el utilitarismo. Entonces, el utilitarismo se convierte en una teoría moral con presencia y potente, ¿no? Sin ser sospechosa de estas otras ¿no?, que se le atribuyen al intuicionismo o a los enfoques deontológicos. Entonces, este es el clima tras las dos guerras y, sin embargo, claro, esta situación era una situación que reclamaba una reacción por parte de la teoría moral y esta reacción vino de la mano con una especie de reactualización de Aristóteles y en particular con el texto de Anscombe que se llama Modern Moral Philosophy. En este texto ella ataca a toda la tradición. Ella dice básicamente que no hay casi nada que podamos rescatar de la tradición en la teoría moral, a Kant, lo que critica de Kant es básicamente que
Kant está pensando en una sociedad constituida por referencia a, ¿no? a mandatos divinos, y que como nuestra sociedad es una sociedad secular o secularizada, ya no necesitamos de ese tipo de artificios. Y ella lo que sí dice es que una manera interesante de recapturar este contenido moral es volver a Aristóteles y hacia una concepción sobre el florecimiento humano, ¿no? También pone el acento en las virtudes y que, por ejemplo, uno puede seguir hablando de deberes siempre que estos se vinculen a virtudes, ¿no? Que son rasgos del carácter que vehiculan un florecimiento de la personalidad, ¿no? Es un poco la idea básica o la idea de fondo, pero hay que descartar a Kant y también a Hume. Esto va a ser interesante más adelante. Ella también cree que Hume es un poco más que un sofista, ¿no? No le conceden ningún, nada a Hume. Bueno, y sin embargo ella también critica al utilitarismo y claro, a partir de este esfuerzo es que otros filósofos se animan a también hacer un viraje hacia Aristóteles, ¿no? Está Philippa Foot, está Peter Gitch. Peter Gitch es un caso interesante porque su conexión con Aristóteles es a través de Tomás de Aquino. Entonces, en realidad hay una... Y también es un filósofo analítico, así que es una cosa un poquito más compleja de lo que yo puedo decir aquí, pero de todas formas hay un interés por volver a una ética naturalista, digamos así. Y ese es un poco bueno, el estado de la cuestión hasta mediados del siglo XX, que es donde aparece el texto. En la siguiente parte del texto, en la parte 3, lo que hago es hacer una especie de digresión acerca de qué podría implicar esta recuperación en términos del debate contemporáneo. Bueno, hoy en día, digamos, tenemos o hay ciertos autores que piensan que estos forman una escuela, ¿no? Lo llaman la escuela de la virtud o en inglés virtue ethics, ¿no? La idea es que estos son un conjunto de autores que más o menos trabajan sobre los mismos enfoques, pero en realidad Martha Nussbaum tiene un texto extenso en donde dice que en realidad esto sería un error. Estos autores en realidad, algunos por ejemplo, son más enfáticos acerca de su rechazo de Kant, pero otros por ejemplo son más enfáticos acerca de su rechazo del utilitarismo. Entonces en realidad no son una escuela homogénea. Por otro lado, hay otros autores que sin recuperar a Aristóteles, sí recuperan una ética de la virtud. Y, por ejemplo, Nussbaum dice, bueno, uno puede incluso en Kant encontrar una ética de la virtud. Entonces, no tiene mucho sentido que hablemos de una escuela de la virtud, ¿no? Como si la virtud fuera una propiedad exclusiva de estos autores o un concepto exclusivo, ¿no? Pero lo cierto es que se les puede asociar por una objeción yo aquí reproduzco 3 objeciones que son constantes en estos autores. La primera objeción es la que yo, bueno, ahora podría llamar sucintamente como la objeción al formalismo, excesivo formalismo kantiano, y eso tiene que ver con el punto de vista que adoptan, ¿no? O que adopta la ética kantiana. Y la crítica es un poco que la crítica kantiana está como conectada casi indisolublemente con la primera persona. Y el problema es que en realidad las consideraciones éticas tienen que plantearnos perspectivas digamos, de muchas, ¿no? Por ejemplo, desde la tercera persona también. Esto, por ejemplo, lo va a decir Bernard Williams con su concepto de thick ethical concepts, que son los conceptos densos, conceptos éticos densos. Entonces, claro, la idea es que el punto de vista formal de Kant nos exige el punto de vista de la máxima imparcialidad,
en el que no podemos considerar las cosas que realmente nos importan o que nos importan de manera personal. Entonces, ahí hay un riesgo, ¿no?, de despersonalizar la ética. El segundo riesgo es que el enfoque kantiano tiene un problema para caracterizar el bien humano, porque como hace énfasis únicamente en los aspectos normativos, entonces, por ejemplo, deja de lado aspectos no plenamente cognitivos como las emociones. Entonces, claro, ahí hay un problema porque hoy en día consideramos que parte del bien humano tiene que ver con aquello que nos hace humanos, ¿no? Un poco esta idea claro, de una humanidad más compleja, llena de aspectos, ¿no?, emotivos, etcétera. El tercer problema tiene que ver con los contextos de la deliberación práctica, ¿no? Esa es un poco la idea de que Kant nos exige ponernos en el punto de vista, ya lo dije, de la máxima imparcialidad, y en realidad la ética nos exige deliberar en contextos reales, ¿no? Con posibilidades de acuerdo limitados, y además, claro, esto es un poco lo que plantea el propio Aristóteles, ¿no?, que la ética nos lleva o nos orienta hacia la política. Y que, claro, y que la ética kantiana no tiene esta conexión, o al menos no la tiene de una manera que uno podría llamar pues natural, ¿no?, en el sentido aristotélico, ¿no? En el sentido en el que, claro, en el que eh, hay una continuidad natural entre la polis y el individuo, ¿no? Ya eso se perdería en Kant. Bueno, en ese sentido, estas tres objeciones aparecen de diversas maneras, pero son básicamente esas en varios de estos. Entonces, lo que yo hago aquí es agruparlos bajo la categoría de naturalismo aristotélico, de todas maneras reconociendo que hay diferencia, ¿no?, en sus propuestas. De todos estos, el que me interesa a mí rescatar es a Bernard Williams, porque Bernard Williams tiene un naturalismo o una propuesta naturalista muy particular, y su naturalismo en realidad me parece el más desafiante frente a una posible propuesta neokantiana. Williams tiene, para resumir un poco la cosa, tiene una ética normativa, o la propuesta ética normativa de Williams es recuperar el naturalismo aristotélico, no una concepción metafísica que es la que puede encontrarse si uno lee directamente a Aristóteles. Esto es una diferencia bien interesante, por ejemplo, acerca de cómo es que la concepción de Williams no es ingenua acerca de su relectura de Aristóteles. Esto es una cosa que lo diferencia de otros que son radicalmente aristotélicos, como Philippa Foot, ¿no? Él cree que uno no puede regresar directamente a Aristóteles por esa vía, pero sí puede recuperar el concepto de eudaimonía o bienestar humano. Y lo que dice es que nosotros podemos apoyarnos en las ciencias, en algunas ciencias sociales contemporáneas, para hablar acerca de qué supone el normal funcionamiento de un ser humano. Y él cita, por ejemplo, la psicología. La psicología podría prestarnos una valiosa ayuda para identificar ¿no?, capacidades esenciales, ¿no?, que permiten una vida humana más plena. Ahora, él también quiere retomar el concepto de virtud, pero como ya había dicho, para él la virtud es un concepto que no apela directamente a la deliberación subjetiva de un agente. Para él el concepto de virtud es un concepto que funciona descriptiva y normativamente. Naturalmente dice, claro, que la virtud implicará consideraciones para el agente que está deliberando, pero en realidad el concepto de virtud en su uso, en el uso que nosotros hacemos de él, apela más bien a consideraciones acerca de cómo es que los agentes están observando su conducta mutuamente, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí lo pongo más claramente, voy a leerlo para que más o menos quede un poco más claro, ¿no? La persona generosa no elige sus actos porque sean generosos, ¿no? Aquí estábamos hablando de la virtud de la generosidad, ¿no? La persona generosa no elige sus actos porque sean generosos, pero decimos que una persona generosa es aquella que realiza acciones generosas, o sea, ¿no?,
observables externamente, o que tiene sentimientos generosos. Entonces, buena parte de la evaluación que hacemos de estos conceptos tiene que ver con o bien la segunda persona o bien la tercera, ¿no? Esto está asociado, como dije, con lo que Williams llama los conceptos éticos densos, que son conceptos que nos permiten dar cuenta acerca de qué tipo de realizaciones tienen lugar en determinadas comunidades éticas. Entonces, esa es un poco la perspectiva que está queriendo adoptar Williams, ¿no? Salir del punto de vista en primera persona. Ahora, sin embargo, Williams reconoce que hay un problema para reactualizar Aristóteles que tiene que ver con el concepto de razón práctica. Y aquí también él se diferencia de otros neoaristotélicos porque él considera que ya no se puede regresar a la razón práctica aristotélica como tal, porque, bueno, Aristóteles no desarrolló una teoría del razonamiento práctico como tal, tiene algunas cosas, pero nada demasiado elaborado. Y él lo que va a hacer es tomar el modelo del razonamiento práctico en Hume, ¿no? Es decir, es interesante, a mi parecer, porque lo que él hace es reactualizar dos modelos del naturalismo. Un naturalismo de fondo, digamos, en la propuesta acerca de cómo es que la ética puede apelar a un concepto de naturaleza humana. Y por otro lado, en tanto que estamos hablando de qué tipo de razonamiento tiene la gente, entonces él apela a un naturalismo psicologista, que es el que tiene Hume. Entonces hay dos naturalismos en Bernard Williams. Este modelo neohumiano considera que tenemos razones siempre que estas razones apelen o realicen, ¿no?, un conjunto motivacional subjetivo. Entonces adopta todo el modelo del asentimiento reflexivo humeano. Claro, lo que dice es, bueno, esto todavía podría uno decir, claro, ¿y qué pasa con aquellas cosas que representan razones para nosotros, pero que no están en nuestro conjunto motivacional, como por ejemplo la ley, ¿no? Esto es una cosa bien interesante. La ley es una consideración que apela a nuestro razonamiento, pero que no forma inmediatamente parte de nuestro conjunto motivacional. Bueno, Williams tiene una explicación para lidiar con esos casos y lo que dice es, no, incluso si hablamos de ese tipo de cosas como leyes jurídicas, pero también podríamos hablar de leyes morales, estas tienen que ingresar al conjunto motivacional subjetivo de la gente para que sean normativas para la gente. Ya, esto es por eso un modelo de cómo funciona el razonamiento, ¿no?, práctico. Bien, este es Williams, que me parece el más importante, pero luego lo que hago es introducir algunas consideraciones acerca de por qué Williams es problemático. Básicamente el problema suyo tiene que ver con el tipo de cognitivismo que abraza, que es un cognitivismo débil. Y me voy hasta 1971, en donde la historia avanza un poquito más. Y claro, en el 71 aparece teoría de la justicia de Rawls. Y claro, Rawls también está reaccionando en contra de este utilitarismo que existe en el debate, pero él no regresa a Aristóteles, sino más bien que reactualiza a Kant. Esta reactualización es una reactualización, bueno, esto lo hemos conversado también con Sandro, que es curiosa porque en realidad está como a medio camino entre una suerte de intuicionismo y una suerte de utilitarismo. Esto también lo reconoce, por ejemplo, Robert Paul Wolff, que es un estudioso de Rawls. Lo que dice él es que lo que le interesa o lo que le impresiona a Rawls en particular del intuicionismo es que hay determinadas acciones que están como libres o exentas de cualquier cálculo de utilidad. Son acciones que nos representan, por ejemplo, o nos resultan no del todo desagradables, repugnantes. No se puede transar con ellas, ¿no? Y uno puede pensar rápidamente en los derechos humanos, ¿no? Cualquier violación contra los derechos humanos nos resulta pues totalmente execrable.
Esa es una ventaja del intuicionismo. Pero el intuicionismo no tiene un procedimiento para llegar a tales determinaciones. Entonces, lo que le interesa a Rawls del utilitarismo es su procedimentalismo. Entonces, claro, lo que tiene que hacer Rawls es utilizar alguna fórmula para conciliar el procedimentalismo, por un lado, o para extraer las mejores lecciones del procedimentalismo, y para tener determinaciones objetivas, inviolables, ¿no? Esta preocupación lo lleva a desarrollar lo que él llama ya a partir del texto, un texto que se llama Kantian Constructivism in Moral Theory. A partir de ese texto él llamará constructivismo kantiano como su particular concepción, ¿no? Ahora, claro, él nunca desarrolla el constructivismo y de hecho nunca realmente explica si es que en Kant puede haber tal constructivismo. De hecho, en este texto él simplemente presenta esa lectura, pero es una lectura un poco escasa porque en muy pocas líneas él se despacha. Y también es cierto que lo que hace en ese texto es un poco confuso porque uno no sabe si él está hablando de su teoría o si está hablando de Kant, ¿no? Es un poco confusa esa parte del texto, entonces no hay un desarrollo claro acerca de qué significaría el constructivismo kantiano. Pero sus herederos han tomado estas ideas y las han desarrollado. Ahora, yo pongo aquí algunos problemas acerca de por qué sería problemático hablar de constructivismo en Kant. Me voy a saltar esa parte porque eso lo podríamos discutir luego. Ahora, reseño que dentro de los representantes de lo que podemos llamar constructivismo, un paréntesis, hablo de constructivismo kantiano. Esto me lo hizo notar muy bien Sandro hace una semana, creo. Porque en verdad hay varias formas de constructivismo, ¿no? En el debate contemporáneo. También hay lecturas constructivistas de Hume, por ejemplo, y también hay lecturas constructivistas del propio Aristóteles. Entonces, claro, esto tiene que ver con que el constructivismo, bueno, está abierto el debate, a veces se le representa como una posición metaética, y entonces uno puede leer a los autores de la tradición en clave constructivista, o a veces se le representa como una posición de ética normativa. Y ese es un debate abierto que bueno, la investigación tendría que pronunciarse también sobre ese aspecto. Pero aquí lo dejo abierto, no tomo posición. De todas maneras, el constructivismo que me interesa aquí es el que ha desarrollado Korsgaard, que es un constructivismo kantiano. Y su constructivismo, lo interesante de ese constructivismo es que tiene una tesis que es una tesis global. ¿A qué me refiero con esto? Korsgaard es una autora muy interesante por dos razones, creo yo, principalmente. La primera es porque su lectura de Kant es también un esfuerzo por naturalizar a Kant, por volverlo más familiar al temperamento contemporáneo. Eso por un lado. Pero por otro lado, ella lo que quiere hacer es tomar una concepción kantiana para desarrollar una teoría general de las razones, que es decir, una teoría general de la normatividad. ¿Y esto qué significa o qué significaría, ¿no? En este debate? Lo que significaría es que precisamente en contra de lo que va a sostener Williams, ella cree que toda la vida normativa puede explicarse a través de una teoría general de las razones. Es decir, no solamente el aspecto moral, distintivamente moral, no solamente aquello que consideramos bueno o malo en términos absolutos, y que corresponde a nuestras relaciones en el máximo rango de impersonalidad, ¿no? En el que nos vemos, por ejemplo, solamente como seres humanos, sino también lo que considera es que esa misma explicación es susceptible de hacerse también para
comunidades éticas más pequeñas e incluso relaciones interpersonales con amigos o con una pareja. Entonces, su proyecto es muy ambicioso, porque, claro, no solamente quiere dar cuenta de todos estos fenómenos a través de una teoría normativa unificada, sino que además presupone, y esto es lo que me interesa a mí, que uno puede dar cuenta de la normatividad práctica general en términos plenamente cognitivos, que es algo que Bernard Williams rechaza de plano. Bueno, aquí lo que hago es explicar un poco cómo se desarrolla el argumento en las fuentes de la normatividad, eso ya no lo voy a explicar, y solamente voy a tenerme ahora para explicar un poco cuáles son, o cómo quedaría el debate, o cuáles son las presuposiciones de fondo del debate. Ya había dicho, Williams tiene esta tesis acerca de cómo podríamos recuperar esta tesis en Aristóteles, pero en realidad Williams lo que le interesa es poder desarrollar una teoría suficientemente natural de la moralidad y suficientemente realista, digámoslo así. Lo que Williams cree es que la teoría moral no tiene un alcance tan grande, ¿no? Y de que de hecho la moralidad o la ética, mejor dicho, no se ocupa, ¿no? Acerca de la objetividad del juicio moral. Eso es un asunto que le interesa a los filósofos, no a la vida ética. Entonces, él sospecha que a mayor nivel de reflexividad, menor compromiso ético tenemos, ¿no? Entonces, por eso es que su teoría tiene o abraza una forma de cognitivismo atenuado. Él llama a la moralidad esa extraña institución, ¿no? Esa peculiar institución de la moralidad, porque la cree un artificio. Entonces, esa es la posición de Williams, y lo que a él le preocupa, en el fondo, como decía, es naturalizar nuestra comprensión del fenómeno ético, que es una preocupación que, como ya dije, atraviesa incluso la propuesta de Korsgaard. Pero la preocupación que tienen los constructivistas y en particular Korsgaard es, bueno, y si la ética solamente tiene alcances limitados, entonces, bueno, entonces, ¿por qué no utilizamos otras instituciones para solventar nuestras diferencias, como la violencia o la manipulación? Esto tiene que ver con la posición acerca de cuál es el rendimiento cognitivo que tiene nuestra práctica moral en particular, pero también en general. Así que, claro, la propuesta o la esperanza de fondo del constructivismo es dotar de un contenido cognitivo a ¿no? el fenómeno ético, de tal modo que podamos solventar nuestras diferencias en términos de buenas razones. Y citando a Habermas, ¿no? Apelando a la débil fuerza de las razones. Entonces, esa es la esperanza detrás del constructivismo. Entonces, la idea es un poco ver cómo estas dos concepciones chocan entre sí y ver, ¿no? ¿Qué pasa? Mi hipótesis es que hay presuposiciones de fondo que son en cierta medida incompatibles, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago ahora es, bueno, ¿incompatibles para quién? Pues, ¿no? O sea, ¿qué teoría sufre más esa incompatibilidad entre lo que presupone y lo que espera conseguir con su teoría? Y bueno, esa es un poco la presentación que yo puedo hacer en general del texto y ahora quedo atento a sus preguntas. Gracias. A ver, Ronald, hay una idea que me suscitaba, digamos, cuando primero hablaste de cómo se miraba a Kant como alguien que tomaba un punto de vista impersonal.
Después aparece de nuevo cuando hablas de Korsgaard como articulando lo impersonal y lo personal. Y, y conocemos ese texto de, de Nagel, que se llama Justicia y Parcialidad, ¿no? ¿Tú crees que las ideas de, de Nagel tienen un impacto fuerte en la posición de Korsgaard o no? ¿O cuál es el Ya, impacto de las ideas ya, de sí. Nagel en la posición de Korsgaard? Yo creo que puede haber una conexión porque, de hecho, bueno, Nagel es también discípulo de Rawls, pero él no es un constructivista. Eh, Nagel tiene una mirada, entiendo yo, que tiene que ver con una posición acerca de cómo funcionan las razones objetivas. Eh, entonces también hay un enfoque deontológico que se explica de otra manera porque él utiliza mucha filosofía analítica para argumentar. Pero lo interesante es que él en el texto que tú has mencionado, él lo que dice es que el imperativo categórico se encuentra en una tensión, hasta donde yo recuerdo, que no se resuelve entre el punto de vista personal y el impersonal. ¿Por qué? Porque si uno lee con detalle la fórmula del imperativo categórico, lo que uno tiene que hacer es tomar su máxima subjetiva y evaluarlo a la luz de un test de universalización. Pero no nos pide colocarnos en el punto de vista únicamente imparcial. Entonces hay una especie de sutileza en el imperativo categórico que media entre esas dos, ¿no? Él explora esa posibilidad en ese texto, aunque ahora mismo no recuerdo cuáles son las conclusiones a las que llega, pero lo que yo creo es que la salida que tiene Korsgaard para ese problema es que lo que hace Korsgaard es leer a Kant directamente desde una pauta relacional. Es decir, para ella la diferencia entre personal e impersonal me parece que no es una diferencia, digamos, que marque una diferencia importante en Kant. ¿Por qué? Porque ya el imperativo categórico, incluso en la fórmula de la, ¿no?, de la universalidad, etcétera, lo que hace es ponernos en una relación en particular, que es la relación de igual, ¿no?, igualdad o de simetría moral, digamos así. Esa es una relación. Entonces lo que hace ella es extraer esa conclusión y decir, bueno, en realidad nuestra vida normativa está atravesada por relaciones. Lo que tenemos que hacer es prestarle atención a qué tipo de relaciones son las que están funcionando para entender, por ejemplo, quiénes forman ese reino de fines, ¿no? En el caso de la humanidad es el reino de fines, pero en el caso de una pareja también es posible hablar de un reino de fines de a dos. Claro. Y en Korsgaard también está la idea de cómo el imperativo categórico es una práctica relacional. Sí. Es decir, ella introduce el concepto de práctica que viene de, ¿cómo se llama?, de Rawls, en su interpretación de la primera formulación del imperativo categórico. Sí. Y es ahí donde, ¿cómo se llama?, introduce la primera, de manera directa, no de manera, ¿cómo se llama?, velada, sino directa, la relacionalidad desde la primera formulación del imperativo categórico. Sí. Y después el asunto fluye
¿cómo se llama? Pasando por la fórmula de la humanidad y la fórmula ¿cómo se llama? De la autonomía, hasta llegar al ideal del reino de los fines. Sí, El reino de los fines es el espacio, digamos, de la relacionalidad, pero es, ¿cómo se llama? Es una especie de actualización de todo tipo de relación. sí. Pero además hay otro elemento, que para ella una razón es siempre, ¿cómo se llama? Es pública. Esa es la otra, pero eso, yo creo que esa es una lectura que ella tiene o que ella ha aprendido de O'Neill. Esa es la otra, es el otro lado o la otra estrategia que me parece también interesante, porque esa estrategia es decir, claro, una forma es decir, en realidad el imperativo categórico nos aclara que ya estamos en determinado tipo de relaciones. Otra cosa diferente es decir que el uso de la razón es un tipo de relación. Y eso es lo que hace O'Neill. O'Neill lo que dice es que el uso de la razón eh, implica ya estar en relaciones y que, claro, es una relectura de qué significa la razón, ¿no? Eh, es no una facultad subjetiva de un agente, sino es más bien un aclararse mutuamente acerca de buenas razones. Entonces, de esa lectura me parece que extrae Korsgaard la consecuencia de qué significa actuar por una razón, ¿no? Uno no puede tener algo así como razones privadas, porque las razones no funcionan, ¿no? De manera solipsista. Ujú. Si yo tengo una razón, yo puedo apelar con ella a otras personas. Entonces, claro, esa es la otra cara o la otra estrategia que ha seguido también ese constructivismo. O'Neill también es una constructivista radical como Korsgaard. Eh, Ahí habría que ver qué estrategia es la más interesante, pero de todas maneras, claro, ese problema es un problema que yo considero, bueno, a la fecha ya superado. O sea, ese problema de cómo es que Kant nos pone en el punto de vista impersonal es una lectura de los 80 pues, de Kant. Ujú. Hoy en día ya es muy difícil que uno diga que Kant es solipsista, ¿no? Una cosa así. Entonces, en ese contexto, ¿cómo queda, digamos? Porque por un lado, ¿cómo se llama? Bernard Williams dice, a más racionalidad hay, ¿cómo se llama? Más evaluación de la moral. Para, ¿cómo se llama? Para subir los bonos a la moral, hay que bajar la cuota de racionalidad. ¿Y cómo se llama? En cambio, lo que dice Korsgaard parece decir que hay que aumentar a más racionalidad, más moral. Ya, es que Ese es, ese es un punto bien interesante en esos autores, porque yo creo, o sea, yo en este momento creo que ambas afirmaciones son compatibles, pero por una razón en particular. Es decir, yo creo que Williams es consciente de cómo es que la racionalidad, una elevada racionalidad, eh, destruye nuestros compromisos éticos o los destruye al menos en cierta medida, ¿no? Porque, claro, los compromisos éticos son compromisos que uno adquiere, ¿no? En la socialización que uno tiene, sobre todo pues en comunidades que son más o menos cerradas. De hecho, ese es su ejemplo, el ejemplo que él utiliza. Eh, Sin embargo, y es por eso su rechazo de la moralidad, ¿no? Sin embargo, es precisamente respecto de ese contexto, el contexto en el que nuestros compromisos éticos van minándose,
que aparece la institución de la moralidad, porque la moralidad nos ata de otra forma. Ahora, la pregunta que desafía, o la pregunta más desafiante, no me parece esa, pero me parece que la suscita lo que has dicho. ¿Por qué? Porque entonces la pregunta es, bueno, ¿qué cosa sería mejor? ¿Quedarnos con nuestros compromisos éticos y sin moralidad? Y entonces, claro, la reflexión pues no ayuda, ¿no? Porque si tú reflexionas, te distancias. Eh, o caminar por ese sendero más adusto de la reflexión moral. Yo creo que esa es una cosa bien interesante que ya escapa un poco del terreno de la teoría moral y se ubica en otro tipo de consideraciones, porque uno podría incluso ver ahí algún esbozo de la filosofía y la historia de Kant, ¿no? Y cómo es que la cultura es una cosa que se va desplegando precisamente. Ujú. Y la moralidad es un producto, yo no sé si el único, pero no lo he leído muy bien, pero es uno de los productos de la cultura. Eh, Claro. Eso es La una cosa más moralidad, ambiciosa. la moralidad para Kant es, ¿cómo se llama? Es producto de la modernidad cultural, digamos. Como hay una Sí. modernidad sistémica, pero claro, en un mundo donde la modernidad sistémica se ha instalado y corre, digamos, a la velocidad de la luz, las pretensiones éticas, digamos, de los pequeños grupos tienen, ¿cómo se llama? Tienen un enorme desafío. Es decir, una cosa es, ¿cómo se llama? Vivir en la Edad Media, donde todavía las pretensiones éticas tenían robustez, y otra cosa es vivir el proceso de modernización de la cultura, donde, ¿cómo se llama? Donde las pretensiones éticas están completamente cuestionadas por el proceso de modernización sistémica y cultural. Es allí toda la sociología de Habermas, y cómo se llama, y claro, y la de Luhmann está, cómo se llama, entrando a tallar, digamos, toda esta teoría de la modernidad que también desarrolla el mismo Weber. Entonces, eh, uno podría preguntarse entonces, ¿cómo se llama? ¿Pensaba acaso Williams que era posible desactivar el proceso de modernización? Es decir, ¿por qué habría que, cómo se llama, resguardar la eticidad local frente a la racionalidad? eh, en un contexto en el cual el proceso de modernización social y cultural están, ¿cómo se llama?, avanzando a una velocidad impresionante. Mm. No sé si Williams tiene alguna respuesta a esa pregunta. Creo que sí, pero bueno, habría que leerlo mejor. Yo no lo he leído tanto, he leído La ética y los límites de la filosofía, en donde están algunas de las ideas centrales, pero yo creo que lo que William te contestaría es esto. Me parece a mí que no está diciendo que hay que detener la modernidad cultural, y me parece que él es consciente de que ese es un proceso inevitable, ¿no? Pero lo que nos dice es la moralidad en los términos en los que plantean el asunto los kantianos o neokantianos, eh, no responde la pregunta ética, porque la pregunta ética es cómo he de vivir. Entonces, lo que él cree es que lo que debemos hacer es una ética mínima, que tome en cuenta una concepción de la naturaleza humana, ¿no? Eh,
Y por esa razón es que la ética tiene límites. Nunca podríamos remontarnos al proyecto que me parece a mí sí está presente en Kant y Korsgaard acerca de una moralización, ¿no? del género humano. Para él eso es una cosa muy ambiciosa, muy artificiosa, que no tiene como, no hay razones para pensar que vayamos a llegar a eso. Podremos contentarnos con tener una ética mínima, digamos. Lo cierto, él lo dice, lo cierto es que la reflexividad es un elemento que está como en antagonismo abierto con el compromiso ético, Corroe, claro. Bueno, ¿no? el mismo Kant Entonces, tenía en claro esa idea, ¿no? Digamos, la idea de cómo la reflexividad se problematiza. sí. Entonces, lo que me parece a mí que es la posición de Williams no es tanto como evitar el avance de la modernidad, sino lo que su énfasis es decirnos, todo muy bonito con el proyecto, pero el peligro es real, porque el peligro está en que ese no es el problema ético. Y entonces, claro, la pregunta de fondo nuevamente es, bueno, ¿qué significa el problema ético? Y es por eso que él insiste mucho en regresar a esta caracterización clásica, ¿no? Que tiene que ver con componentes acerca de lo que podríamos llamar una vida humana, ¿no? Lograda, una vida humana buena, digna. Él cree que ese problema es un problema que desborda las capacidades del neocantismo. Y entonces, claro, claro, la opción no es modernidad o no modernidad, ¿no? La opción es cómo caracterizamos el problema ético por un lado y una vez que lo caractericemos, bueno, ¿cuál es la mejor opción que tenemos para resolver ese problema? ¿No? El problema de una ética natural que no haga como, que no corte la personalidad, porque claro, también, ¿no? Una vida humana es una vida que le presta atención a los afectos, a las emociones. ¿El neocantismo lo hace? No lo hace. Es un Ujú. poco lo que él dice, ¿no? La vida humana está llena de conflictos trágicos, sí. ¿Hay algo que tenga que decirnos el neocantismo del conflicto trágico? No. La vida humana está llena de deliberación real, y, ¿no? De problemas que necesitan un enfoque particularista. Eh, ¿Lo hace el neocantismo? Y así, ¿no? Entonces, por eso es interesante, porque Williams tiene una actitud muy escéptica, muy, ¿no? De demolición. Entonces, lo que hay que hacer con Williams es ver en cada problema en particular si es que hay una manera de contestar, ¿no? Creo que Claudia quería comentar algo. Quizás con el micrófono apagado, Claudia. Vale. Esto sí, pasa que estaba tratando de encontrar una información que quería proporcionarte, pero o sea, conozco a la autora y no he encontrado algún texto que avale lo que creo que sostiene, que es una kantiana feminista, no sé si la conoces, es Helga Barden. Helga Barden, no sé si te suena, pero bueno, en todo caso, luego te volveré a ese punto. Eh, de lo que se haya comentado, lo que han discutido y de tu propuesta, o sea, tengo una serie de observaciones. Es decir, primero te agradezco porque es un texto bien presentado, digamos, muy pedagógico, o sea, para los que no estamos al tanto de toda la discusión o el debate, es esto bastante, digamos, te ubica muy bien. Pero claro, luego pensaba que este escrito es como o sea, es tu proyecto, o sea, o es un esbozo de tu proyecto de tesis de maestría, eh, eh, y lo que primero quería saber era si esa extensión, digamos, es la que
piden o tendrá que ser algo más breve? Es una cuestión completamente... Te lo pregunto porque detecté en algunas partes, digamos, que eran más de contexto, o sea, pensaba que podían no estar y más bien como concentrarte más en los puntos que ahora haces las objeciones, digamos, ¿no? Es decir, que de un lado, de los que quieren rehabilitar a Aristóteles o a Kant, digamos, las objeciones que surgen, ¿no? O sea, me parecía que ese punto podrías, digamos, desarrollarlo más. De hecho, la discusión que estamos teniendo ahora podría ser que algunos puntos los especifiques más, ¿no? Es decir, porque el contexto, tú mismo en algún momento dices, bueno, este contexto, más o menos ya esto ya se conoce, ¿no? El utilitarismo, ¿no? Pero claro, lo haces para que uno se ubique y luego ya de ahí mostrar cómo se ha devenido, digamos, a partir de ciertas, del protagonismo que han tenido ciertas corrientes filosóficas, cómo ha surgido de alguna forma este debate, ¿no? Entonces, con relación al punto de que ya está bastante, digamos, superada esta visión del Kant solipsista y todo, bueno, completamente de acuerdo. Pero ya yendo al punto propiamente del naturalismo, digamos, el naturalismo frente a esta lectura más rawlsiana o kierkegaardiana que se puede hacer de Kant, la pregunta que a mí me surgía era, digamos, hay un punto que yo no estoy tan segura, yo sé que lo manejas porque, de hecho, en la última sesión de la lectura de la fundamentación que pude escuchar, has mencionado cuestiones de la antropología de Kant, pero yo creo que hay un punto que tiene que ver con los compromisos que tú estás dispuesto a asumir o las posiciones que estás dispuesto a defender en tu lectura de Kant, ya no de Kant a través de Kierkegaard, sino, digamos, y es concretamente esta idea del Kant formal y el Kant, digamos, que necesariamente tenemos que entenderlo como prescindiendo de toda la dimensión corporal, emocional, pasional, porque me parece que en el propio kantismo, neocantismo, también hay, digamos, quien defiende no necesariamente un constructivismo, y ahí es donde viene el punto de esta autora que te menciono, que es Helga Barden, que hasta donde yo pude entenderla, porque fue una exposición en inglés y hablaba muy rápido, tengo la impresión de que ella, que se ha centrado en temas relacionados con el género, el feminismo, y se va a en este caso no es a la fundamentación, pero sí a la metafísica de las costumbres, y ella considera que desde a partir de Kant se puede defender, o sea, y a pesar de todos los elementos, digamos, que ya se conocen, ¿no? O sea, los prejuicios que tiene el propio Kant, digamos, sin embargo que hay elementos en su teoría para defender, digamos, libertades, la justicia, estas minorías, estos grupos que tienen derecho a que se respeten, digamos, sus derechos, ¿no? Y en algún momento, cuando ella justifica, en la discusión que hubo, porque yo la escuché en una conferencia, ella no apela al constructivismo, es más, creo que se puso como objeción, ¿no? Que el constructivismo tenía como unos límites ahí y que más bien ciertos elementos de la filosofía kantiana están presentes en la crítica del juicio, que tienen que ver con su concepción de la teleología, sí ofrecían elementos como para poder complementar una teoría de la justicia kantiana. Entonces, te lo
o sea, como te digo, no llega, porque ahora, mientras estás hablando, trataba de ver a ver si es que entre lo que se encuentra en Google de esta autora, mencionaba esto, pero la verdad es que parece que es algo que ella misma lo está recién trabajando, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la autora? ¿Puedes escribirlo por chat, por Sí, lo favor? voy a escribir. Helga Barden. Ya, a ver, te contesto lo que creo que me has preguntado. ¿Es necesario un constructivismo o una lectura constructivista en Kant? No, Sí, no, depende. no es que es necesaria, o sea, sí, digamos, no necesariamente está reñida, pero digamos, más bien la plantearía al revés, que qué tanto se puede, digamos, marcar una distancia radical entre una lectura naturalista neoaristotélica de un kantismo, digamos, digamos que sea, porque por ser constructivista, sea antinaturalista. O sea, esa sería más Claro. bien la cuestión, ¿no? Sí, es una buena pregunta porque yo creo que uno adopta presuposiciones rápidamente, ¿no? Claro, uno dice, bueno, si el constructivismo funciona de esta manera, de repente no es tan naturalista o de repente, ¿no? Está reñido con toda forma de naturalismo. De hecho, me parece que esa es una cosa que heredan las constructivistas de la lectura de Rawls, ¿no? Rawls tiene una lectura muy particular de Hume, por ejemplo, como un naturalista psicologista. La pregunta es, bueno, ¿y Hume es solamente eso? Se le podría leer de otras maneras, ¿no? Pero de todas formas, lo que me parece interesante de la sugerencia que me haces es, claro, está reñido Kant con el naturalismo. En general, o sea, si uno piensa en Kant, solamente en Kant, me parece que no hay ningún problema con leerlo desde una perspectiva naturalista. El problema es hasta dónde resiste, ¿no? Esa interpretación. O sea, más bien yo me hago la pregunta del lado del naturalismo. ¿Qué tan o cuán naturalista puede ser Kant, ¿no? Sin que deje de ser Kant. ¿Por qué? Porque en Kant es un filósofo del siglo XVIII que tiene esta cuestión con la metafísica. Y nuestra lectura de Kant tiene que resolver el problema acerca de en dónde ubicamos la metafísica de Kant o cómo interpretamos la metafísica de Kant. Entonces, ¿qué tan naturalista puede ser Kant? Es una pregunta más urgente, me parece a mí, que la pregunta acerca de qué tan constructivista, porque el constructivismo, me parece a mí, tiene el siguiente objetivo, el objetivo de recuperar toda la fuerza del Kant cognitivista analítico, ¿no? Y ayornarlo para la teoría moral contemporánea. Entonces, claro, es cierto, hay cosas de Kant que se están sacrificando en el proceso, pero el objetivo es, bueno, podemos tener una teoría normativa kantiana contemporánea para los órdenes de la política, el derecho, la moral. Sí. Bueno, ¿la alternativa cuál es? El constructivismo. Si uno quiere tener una cosa que tenga que ver más bien con otros aspectos, uno podría, como hace Arendt, por ejemplo, tomar otras partes de Kant. Pero el problema sigue siendo, ¿y cuáles son nuestros objetivos? Entonces, mi objetivo es, al menos en este momento, ver qué tanto da de sí este cognitivismo kantiano. Porque Vale. la posibilidad es esta, la posibilidad es que la promesa que nos están haciendo Korsgaard y O'Neill sea una promesa real. Y entonces el siguiente paso será entrar en ese debate, en el debate de qué significa una teoría general de las razones. Y a mí en particular me interesa esa parte, ¿no? Yo sé que Claro. se puede leer de otra manera también acá,
Pero ese otro Kant es un Kant que tiene otros objetivos, ¿no? O que tendría Claro, otros objetivos. sí, pero incluso si nos ceñimos a esto que a ti te interesa trabajar, por ejemplo, a mí una cosa que me llama la atención es que Williams toma como referente, digamos, para su lectura naturalista o neoaristotélica, ¿no? Lo que llama el asentimiento reflexivo humeano, ¿no es cierto? Sí. Ese punto que, o sea, deduzco, porque no lo he leído, pero deduzco a qué se está refiriendo con el asentimiento reflexivo humeano, es algo que no está, digamos, no estaría, no sería lo que caracteriza lo esencial de la moral kantiana, y sin embargo sí estaría perfectamente, digamos, estaría en Kant. O sea, Sí, porque Kant, es que la influencia de Hume en Kant es brutal, y Kant acepta una serie de cuestiones de Hume, pero dice, pero te faltó esto, y da más, pero lo de Hume lo tiene. O sea, lo que te quiero decir es que o sea, Kant te da algo más, y sin que necesariamente pierdas lo otro. sí, sí, Eso es tal como lo veo, ¿no? sí, de acuerdo. Sí, yo también Sí, pienso lo a mismo. ver, pero sobre eso hay, ¿cómo se llama? Hay una cosa, digamos, porque el texto de las fuentes de la normatividad, sí, claro, lo que hace, ¿cómo se llama? Lo que hace Hume es coloca la fuente dentro del sujeto, no fuera. Y es antirrealista. En cambio de que la normatividad esté en el mundo, la normatividad está en el sujeto. Y ¿cómo se llama? Y el asentimiento reflexivo consiste en articular un conjunto de puntos de vista, que es el punto de vista del interés particular y el punto de vista de la eh, benevolencia para con los demás. En esa articulación, lo que hace Kant desde el punto de vista de Korsgaard es apuntar más bien a la apelación a la autonomía de la razón. Claro, sí, pero lo que Y, te... y- pero allí es donde, ¿cómo se llama? Donde hay sigue siendo en sujeto, pero en cambio de basarse en el sentimiento, se basa en una reflexión racional, que para Hume, ¿cómo se llama? Lo que marca la pauta para la dirección de la acción son las pasiones. Y la razón es esclava de las pasiones. Ujú, Es esclava de las pasiones. Más bien yo lo que vería sí. es que lo que queda es una especie de trilema Ujú. como el que presenta, ¿cómo se llama? Martín Fleites en su texto. O tienes un Kant realista, o tienes un Kant constructivista, o tienes un Kant que hace una apelación a la metafísica trascendental. Ese es el trilema que presenta Fleites en su texto, y digamos, y es por eso que parece más atractivo el constructivismo, que, ¿cómo se llama? Que esta apelación a la... Claro, de hecho uno podría encontrar en otros textos de Kant, como por ejemplo la crítica del juicio, argumentos para darle un espacio a los sentimientos y cosas por el estilo, pero eso de allí, ¿cómo se llama? No ataca el tema central, que es la
fundamentación de la moral. La fundamentación de la moral. ¿Sobre qué base fundamentamos la moral? Que ese es el tema central. Todo lo demás pueden ser, ¿cómo se llama? Exploraciones muy interesantes, muy provechosas para objetivos muy valiosos, pero no apunta al tema, me parece. No estoy tan de acuerdo, porque la vez pasada ya veíamos en la propia fundamentación de la metafísica de las costumbres que, por ejemplo, el mismo concepto el concepto de respeto, el respeto como un sentimiento que tiene un estatuto especial, ya ahí nomás tienes un elemento para, digamos, pensar el propio concepto de razón en Kant, no desvinculado de una dimensión, digamos, afectiva. Y es más, justo ayer, por otras cosas, porque por un texto que estoy tratando de escribir, ¿no? Estaba buscando, ¿no? Información y estuve leyendo un artículo de Nuria Sánchez, ¿no? Es una filósofa española, ¿no? Que está trabajando mucho todo el tema, bueno, trabaja diferentes temas, pero un texto sobre la antropología. Y no lo he podido terminar de leer todavía, pero me llamó la atención porque en su artículo trabajaba, ¿no? unos textos en los que tan explícitamente, o sea, se hace referencia a eso. Y me quedé sorprendida porque yo no conocía esos textos, ¿no? Los textos con los que yo estoy más familiarizada son con las lecciones de lógica. Es decir, en síntesis, lo que dice este texto, que se lo puedo pasar, es que el propio Kant establece como una jerarquía entre el tipo de sentimientos, ¿no? O sea, lo dice. Pero lo sitúa lo afectivo, o sea, digamos, la razón sobre la base de una disposición afectiva. O sea, suena sumamente husserliano, además, ¿no? Entonces, de hecho, el artículo de esta autora se presenta como una, o sea, hoy ya lo defiende, lo plantea como una especie de lectura fenomenológica, ¿no? Y además conecta mucho con lo que ustedes también hace un momento han estado comentando, con el concepto de cultura, porque ella, su tema es el concepto de cultura en Kant, ¿no? Entonces, entonces es claro, si tú ya tomas una posición de cómo lees los fundamentos de la ética de Kant y rechazas esa posibilidad, pues lo tienes más fácil para pues, mostrar el contraste, ¿no? Pero digamos pero creo que ese punto, si vas a hacer ese contraste, yo creo que sí que merecería por lo menos que le des un espacio y ya luego puedes tú decir, bueno, mi posición es esta, ¿no? Porque predomina más esta lectura, porque es la más consistente, bueno, en fin, lo que fuese, pero no dejar de considerarla, porque sobre todo teniendo en cuenta que Kant, al autor que más respeta, es a Hume, y ha bebido mucho y hay muchos elementos, está mucho más presente de lo que uno cree, ¿no? Hume en sus propios planteamientos. Bueno, eso, luego tenía otras observaciones, pero son menores, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo, en verdad, o sea, yo no creo que sea, digamos, menor el esfuerzo, digamos, de elaborar una teoría a partir de Kant que contemple qué pasa con los sentimientos. O sea, me parece interesante. Lo que sí veo es que esto es una cosa que yo voy a decir, pero yo no sé si ustedes estarán de acuerdo. Es más difícil
hacer a Kant atractivo con una teoría de los sentimientos que con una teoría de la cognitividad en general. Claro. En realidad, el terreno del debate, para redondear un poco la idea, ¿no? Perdona. En el terreno de quienes han trabajado los sentimientos morales, sí. ¿se puede decir algo con Kant? Sí. Pero, claro, es como, hay un montón de autores que hablan sobre los sentimientos y de manera como mucho más, ¿no? Compleja, fina. Entonces, o sea, claro, esa es otra cosa que también podría mencionar a propósito de cómo veo yo el proyecto de la tesis, ¿no? Es decir, yo no creo que uno pueda defender a Kant en todo. Claro. Este, No, pero no se trata de defender a Kant, porque claro, por ejemplo, Kant no va a ser, a pesar de que tiene la antropología y hace una serie de distinciones muy agudas sobre las inclinaciones, las pasiones, es decir, los sentimientos, los distingue, sobre todo distingue claro, mucho, ¿no? Todo eso está bastante tematizado por él y, digamos, si no es el concepto de razón misma, ¿no? Es decir, el concepto de razón en Kant. Ese es el punto, ¿no? O ya sea, que tenga un espacio para eso, ya, claro, eso, claro, si el concepto de razón en Kant, tomar una posición si está desligado o no de lo afectivo. Porque claro, lo que pasa es que a partir de la lectura, o sea, la lectura que se ha hecho de Kant, sobre todo partiendo de la crítica a la razón pura, claro, la crítica a la razón pura es finalmente cuál es el núcleo, es el sujeto lógico. Esa es la lectura, digamos. Y ese sujeto lógico es un sujeto desencarnado, sí, desvinculado. desvinculado, Entonces, claro, ¿cómo queda en relación a ese sujeto lógico desencarnado la razón práctica? También es una razón, bueno, pues formal, ¿no? Pero, sí, y entonces, ¿y qué pasa con la antropología? Entonces, ahí es donde ya tú dices, bueno, es que claro, es un proyecto, es algo que Kant antropologizó su fundamento, bueno, su metafísica de las costumbres, la antropologizó a partir de la década de los 70, es decir, como que la hizo aterrizar a una situación más relacional, bueno, y por eso que escribió la doctrina de virtud, la doctrina del derecho, etc. Pero en realidad, si tú te remites, no ni siquiera a lecciones de lógica, de antropología, sino a sus obras tempranas. Por ejemplo, Sueños de un visionario. Kant tiene allí una posición sobre el yo que siente, ¿no? O sea, es una crítica de Descartes. Dice, soy yo el que siente cuando este callo me atormenta. Es decir, claro. hay toda una, digamos, Pero, una toma de posición, que él todavía no ha desarrollado su antropología, pero ya de digamos, acuerdo, ya tiene una idea de que el ser humano no puedes reducirlo ni a una teoría mecanicista, ni tampoco a, digamos, a la lógica. Digamos, hay un concepto de yo muchísimo más rico, que luego, claro, él va a optar claro, el camino. Él en algún momento tuvo un proyecto, lo dice en una carta, o sea, más bien de hacer como una fenomenología, ¿no? Se le interesaba la fenomenología, pero al final lo deja trunco y opta por más bien la distinción, o sea, lo que es propio claro, de la razón práctica, la razón teórica, la razón práctica, y eso queda como allí, digamos, como un proyecto que no se llegó digamos, a desarrollar como él lo estaba pensando. Entonces, y más bien luego reaparece la fenomenología en Kant, pero ya, digamos, restringida a un apartado en la ciencia de la naturaleza, ¿no? Porque ya él ha claro, distinguido. Pero pero esto, sí, sí, entiendo el comentario. A mí me parece muy interesante lo que estás comentando, pero fíjate, yo lo que pienso, o sea, sí, eso está bien, está interesante. Creo que podría darle una mirada, de hecho me interesa,
para ponerlo también como una parte del trabajo. Ahora, ¿por qué me parece complicada la oposición ahí? Porque, Sí. porque claro, Kant lo que hace es organiza todo ese material en base a su fundamentación y a su concepción general. La subordina, entonces está como atada, está subordinada, jerarquizada, articulada, digamos así. Entonces uno puede decir, Kant, claro, uno no puede decir, Kant nunca habla sobre eso. No, sí, claro que lo habla, lo tematiza. Decir eso sería más bien ignorar los textos. Pero lo que dicen los otros, o sea, los que critican a Kant ese vacío, es que la moralidad y la vida ética en general toma pie en elementos no cognitivos. Y entonces eso es lo incompatible. Y uno no puede hacer decir a Kant algo así como que la moralidad toma pie en elementos no cognitivos, ¿no? A ver, ahí también tengo otra objeción y otra observación que está en relación con una de las cuestiones que has explicado. Y es que cuando hablas de lo cognitivo en Kant, hay dos, y concretamente hablamos de enunciados morales, digamos, hay dos formas de referirse a lo cognitivo. Uno, en relación a si el juicio tiene un valor de verdad o no. Y en Kant Claro. no se cumple eso. Lo que sí se cumple es la pretensión de validez objetiva. Exacto. Y en ese sentido sí es cognitivo. O sea, que hasta en eso también hay que hilar fino, Sí, porque Kant no lo vas a convertir en un tío cuyas, digamos, los enunciados que se desprendan, digamos, y que sean de carácter moral, bueno, son verdaderos o falsos. O sea, no es ese claro, tipo de cognitivo, pero sí el de la pretensión de validez. de validez, ¿no? Exacto. Entonces, Ya, pero eso, ya, pero entonces, en esa parte, yo no, o sea, yo creo que uno puede ponerse ingenioso, en verdad, y tratar de buscar algunos aspectos, como esto que revisábamos el otro día, ¿no? Sobre el sentimiento de respeto, que eso es algo un poco raro. Hay pasajes como este pasaje que estaba, no recuerdo si estaba en la crítica, sí, está en la primera crítica, ¿no? De el, el tronco del que salen el entendimiento y la sensibilidad, ¿no? Que también es un pasaje así, bueno, ¿y cuál es el tronco, el famoso tronco? el tronco común, ¿no? El tronco Sí, común. sí. Entonces claro, uno puede buscar cosas y claro, y nos puede dar para mucho. No, Por bueno, eso pero yo eso, creo claro, eso que es muy heideggeriano ya. pero por eso, a eso voy, que Sí. me parece que el constructivismo es una, y ahí ya cierro, porque creo que Juan quería comentar. El constructivismo es una interpretación bastante modesta en el fondo, ¿no? No, Una recuperación a mí bastante modesta de sí. Kant. Ahora, claro, estos elementos, sí, yo creo que se puede revisar esos elementos. Pero bueno, No, eso yo lo igual me hago más, parece, más que no, nada no, pensando en el contraste que estás haciendo, o sea, más que nada claro, porque yo me imagino, ya que tú has terminado tu tesis y te van a hacer preguntas, y claro, y las preguntas van a venir por el lado de, a ver, ¿qué tan aristotélico es Kant o sea, ese es el punto, esa es mi cuestión, entonces, porque Aristóteles llega, pero prometo revisar a la autora que me ha sugerido y también la antropología y tener una visión más matizada. Porque ahora debo confesar que tampoco yo reconozco mucho el texto. Así que de repente yo estoy llevado por una mala concepción. no, Pero no, o sea, igual lo agradezco. Pero, no, a mí me parece genial. Es más, a mí me encanta la lectura de O'Neill, de Kordar. Yo no las conocía, yo las he conocido cuando ya la tesis la tenía yo casi terminada, ¿no? Entonces de hecho, me gusta, pero claro, luego estoy pensando en tu tema y estoy pensando no como, o sea, porque a mí ya me han convencido estas autoras que son súper interesantes y a partir de ellas se pueden, digamos,
actualizar a Kant de una manera muy, muy interesante y todo, pero es más que nada porque lo que tú estás haciendo ya es ambicioso, es decir, esto de Aristóteles y Kant, pero claro, son lecturas que actualizan. Al ser lecturas que actualizan, estos autores siempre van a tener un sesgo y una posición, ¿no? Entonces, pero como tus fuentes son Aristóteles y Kant, y luego también de por medio está Hume, entonces yo creo que Sí, sí tendrías que estar como bastante preparado para saber hasta qué punto, eh, digamos, esto, se puede hacer también esa distinción tan radical o en algunos momentos hacer una separación eh, claro. una división Hay tan que, marcada, ¿no? hay que darle la palabra a Luan, que hace rato está esperando. ¿Verdad, Luan? Luan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Perdón, me olvidé que les iba a preguntar ya. Ha sido una discusión muy apasionada. Sí, yo, bueno, en verdad, para mí yo tenía dos consultas en realidad para Ronald, porque, bueno, tal vez porque yo no he estudiado filosofía, entonces no me he quedado, la verdad es que no he logrado entender muy bien cuál es al final la pregunta que quiere responder. Entonces me gustaría que la pueda frasear o refrasear si es que ya la fraseó. Más bien me disculpo si es que no la he logrado captar. Y la segunda cosa que yo quería preguntar era, eh, bueno, tú decías, ¿no? Que digamos, el enfoque que se está presentando es un enfoque relacional, ¿no? Y yo estaba preguntándote, o bueno, a mí me quedó la duda porque, bueno, dado que yo vengo de una ciencia social, para mí casi todo es relacional, ¿no? Casi todo tiene que ver en la interacción y todo como que se formula en la interacción. Entonces te quería preguntar, ¿cuál sería la otra opción? Es decir, si no es relacional, ¿qué sería? Esas serían mis dos consultas. Respecto a la primera consulta, a mí tampoco me ha quedado claro cuál es la pregunta que ¿Cuál hace es la querer pregunta? responder, ¿ah? Y eso que soy filósofo. Sí, bueno, en realidad no está tan bien formulada, creo, mi pregunta, porque es un poco general. Está casi al final del texto, en realidad en la última página, antes de las referencias bibliográficas, ¿no? Lo que pongo es posible concebir una teoría moral suficientemente natural que pueda capturar los elementos pertinentes de una vida humana lograda y que no sacrifique una pretensión cognitivista fuerte? Esa es una pregunta bastante ambiciosa porque me llevaría a plantear mi propia teoría moral o mi propia concepción de cómo debe funcionar una teoría moral cognitivista y naturalista a la vez. Eh, Así que en verdad esa sería un poco la fórmula más ambiciosa de plantear la investigación. Me parece que esa, digamos, podría ser un objetivo provisional hasta acotar más la cosa, pero la idea en general es un poco contrastar estas dos perspectivas, ¿no? Eh, y poder ver un poco cómo es que queda el debate, digamos, hacia dónde se mueve el debate, porque lo que sí me parece es que hay algunas cosas que, bueno, lo mencioné en mi exposición, algunos presupuestos que son incompatibles con algunas pretensiones de las teorías, y sobre todo por las circunstancias del contexto, en algunos casos me parece que algunas teorías han envejecido peor. Me parece que una de esas que ha envejecido peor es el naturalismo aristotélico en general. Eh, la pregunta es, bueno, ¿y qué parte de Williams sobrevive, ¿no? A ese envejecimiento? Eso es algo que me parece interesante porque hay otros autores contemporáneos, ya más contemporáneos, que han seguido la línea, ¿no? Pero son menos escépticos que Williams. Ahora, yo no me meto con ninguno de esos porque me parece que son digamos, para alguien, ¿no? Con la posición que tiene Korsgaard en el debate, me parece que Williams es el que de alguna manera representa una posición fuerte también,
Así que por eso es que he elegido a Williams de esa rama y a Korsgaard de esta otra. Pero en realidad es una decisión, en cierto modo, un poco arbitraria, que tiene que ver más bien con mis compromisos, ¿no? Acerca de lo que a mí me parece que debería ser una teoría moral, o características que debería tener una teoría moral, ¿no? Entonces, claro, podría reformular diciendo, claro, es posible una teoría naturalista, ¿no? En esta clave, no metafísica, que sea suficientemente cognitiva para los objetivos, ¿no? De la racionalidad moderna. Esa sería un poco mi pregunta, bueno, más o menos. Ahora, claro, eso puede ser muy amplio, habría que ver si es que es posible afinarla más. La otra pregunta acerca de ¿cuál sería la otra alternativa? Bueno, la otra alternativa es una alternativa que durante mucho tiempo fue la lectura normal de Kant, ¿no? Que Kant era un filósofo solipsista, en el que, claro, en el que el sujeto arreglaba cuentas con su propia conciencia. Entonces, el sujeto se planteaba para sí mismo la fórmula de la ley universal para decidir qué cosa tenía que ser él, pero no tenía ningún interés en lo que pasaba en el mundo y no tenía ningún interés en lo que los demás hicieran. Lo único que quería salvar era su propia conciencia, ¿no? Esa era la lectura que tenían de Kant, Hegel, ¿no? Hegel, Arendt, no sé si, no estoy seguro si alguno de estos idealistas posteriores, sí, bueno, pero esa era una lectura un poco común, ¿no? Ya hoy ¿Cómo día se no. llaman? Los hegelianos ingleses también tenían esa Sí, misma lectura, ¿no? Bradley, sí, Bradley, esa gente, ¿no? El propio John Stuart Mill creo que tiene una interpretación así un poco rara también del imperativo categórico, ¿no? Porque piensa que en realidad lo que está pensando el sujeto que hace el razonamiento es dar cuenta acerca de cuáles son las consecuencias para él, ¿no? Las consecuencias funestas que tendría, por ejemplo, la práctica de prometer en falso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, como no quiere esas consecuencias para él, entonces no considera que su máxima sería, pues sí, ¿no? Ilegítima en ese sentido. Ya, entonces esa es una opinión en general que se ha tenido de Kant durante un montón de tiempo. Solo ahora recién hemos estado teniendo una cosa mucho más matizada de lo que significa la filosofía moral de Kant, pero bueno, uno se sigue encontrando a veces esa opinión. Ahora, respecto de este debate que ha habido con Claudia, esto me hace pensar una cosa que alguien me dijo cuando estuve esa semana en Madrid, digamos, el 2019, digamos, ahí en la Complutense alguien me dijo, aquí nuestra lectura de Kant estuvo muy influenciada por Heidegger. Eso me llamó la atención. Entonces hay una lectura de Kant que tiene un gran peso heideggeriano. Y hay Sí, otra lectura de Kant que tiene un peso diferente, que es un peso más analítico. Entonces, en sí. realidad, lo que hay aquí en el debate, digamos, que hemos tenido aquí, es heideggerianos versus analíticos. Ese es el asunto, Ay, bueno, digamos. ya ahí yo Sí, no, pero, no pero entré en ese yo debate. diría una cuestión, ¿no? O sea, una cosa es leer a Kant desde Kohlberg o desde Heidegger y tratar de ver como sea algo que de repente no está en Kant o forzarlo demasiado. Y otra cosa es que haya gente que asume su posición, su lectura fenomenológica de Kant o su lectura analítica de Kant y, y encuentra, o sea, lo investiga y encuentra asidero, ¿no? Porque otra cosa que tampoco, mira, yo me he distanciado hace mucho tiempo
de Heidegger, o sea, de la lectura heideggeriana. ¿Por qué? Porque recuerdo que en la PUC, cuando yo ya vivía acá, pero estuve un tiempo en Lima, asistí a una conferencia de Caimi. Y él dio 2 conferencias, y en una conferencia, Federico Camino, me había pedido que le hiciera una pregunta, y yo, porque no podía asistir, y yo, niña buena, hice la pregunta, y parece que Caimi le detesta, o tenía como un cierto prejuicio de las lecturas que provengan de la influencia de Heidegger, ¿no? Entonces me respondió bien y todo, pero bueno, luego hubo una segunda conferencia ya en la PUC, porque la otra fue en el Goethe, y le hice ya una pregunta, pero que era mía, no era de Fico, relacionada con la deducción, la objetividad, o no me acuerdo ya qué fue. Y Caimi, digamos, reaccionó de una manera bastante, digamos, a la defensiva, porque asumió que mi pregunta provenía de la influencia de Heidegger y nada que ver, o sea, no tenía nada que ver, yo estaba preguntando por la objetividad, ¿no? Entonces, yo felizmente tuve la tranquilidad, un poco, le expliqué, le respondí, le dije que no, que mi interés era por la objetividad, ¿no? Porque incluso él mismo sacó el tema de la imaginación sin que yo hubiese mencionado para nada, porque, ¿no? ¿Entiendes? Seguro Entonces, te recordó, ¿no? ¿Perdona? Es que No, seguro te claro. recordó. Claro, me recordó del anterior, pero además ya estaba un poco predispuesto y se mandó con una explicación sobre por qué, o sea, para él la imaginación, o mejor dicho, en la segunda edición de la crítica de la razón pura, concretamente la edición trascendental, la imaginación queda, digamos, mucho mejor explicada que en la primera y es completamente coherente, ¿no? O sea, esa era su posición, ¿no? Entonces, pero mi pregunta para nada iba por ahí. Yo quería que me aclarara algo sobre el tema de la objetividad entre la primera y la segunda edición, pero él ya tenía esta idea y digamos esto. Pero bueno, entonces a raíz de esa experiencia, yo me di cuenta de que yo, bueno, para hacer mi tesis, pues tenía que dejar a Heidegger, lo dejé, o sea, simplemente, es más, en toda la tesis solo hay un libro que está en mi bibliografía de Heidegger, y no he prescindido, quizás demasiado, porque no hay que olvidar que, bueno, Heidegger conocía bastante bien la obra de Kant. Ahora que él luego, según la interpretación, pero la conocía bastante bien, ¿no? Pero bueno, yo no, por ejemplo, para lo que yo he trabajado, yo no he seguido, yo ya he seguido una línea que es más historiográfica, que es irme a los textos, a las fuentes, y a partir de allí, digamos, tratado de dar una explicación de la propia lógica digamos pero centrándome en una tesis que estaba discutida en la época de Kant, ¿no? La imposibilidad del error total, o si el problema ahí de fondo era si podíamos aceptar o no una falla constitutiva de la razón. Eso es lo que estaba en discusión ahí, ¿no? Sí, Claudia, Vale. está muy bien eso, entiendo muy bien el tema, pero ¿cómo se llama? Más allá no quería, digamos, atacarte, digamos, decir, tú No, eres no, una, yo no lo estoy y tomando como un cosas por ataque. el estilo, Lo que estoy tratando de decir es sino que Estos debates déjame entre explicar kantianos. un ratito el tema, digamos, es que me da la impresión sí. que en los estudios kantianos hay dos grandes líneas de investigación, de interpretación de Kant, y una es, ¿cómo se llama?, más, de una forma más mediada por la fenomenología y por Heidegger, y por la fenomenología de Husserl también, y la otra es más analítica. Y la Sí, analítica es la que corre más rápido en el mundo anglosajón, y en el mundo europeo corre mucho más rápido ¿cómo se llama? La lectura más, ¿cómo se llama? Más fenomenológica, ya sea de Heidegger o de Husserl o de cualquier otro fenomenólogo. claro. Pero eso me No, parece que es lo que está pasando, y eso me no. parece que es una cosa interesante, digamos, que hay No, pero que... yo quisiera decir una cuestión, Sandrito. Mira, aparte de que es verdad que hay estas dos lecturas, o son las que quizás son más conocidas, pero también hay trabajos de autores, o sea, hay la línea historiográfica. Por ejemplo, la que fue mi asesora es Hinske,
Vázquez Loveiras aquí son uno de los, digamos, estudiosos en esa línea historiográfica. Pero luego también están Thomas Sturm, que ahora mismo vive aquí. Es un filósofo alemán que ha hecho su tesis sobre la antropología y es prácticamente uno de los referentes, digamos, más importantes sobre el tema. Este autor, ¿qué hace? En su trabajo no sigue ni la fenomenología ni la filosofía analítica. Lo que él hace es instalarse en el debate de la época de Kant, pero con vistas a tratar de dar respuestas digamos, lo que podemos, a partir de Kant, todavía desarrollar a nivel de lo que es estudio de ciencias humanas. Entonces, él, por ejemplo, es una persona que tiene toda la tradición alemana, historiográfica, pero también bebe mucho de la filosofía anglosajona, porque maneja todo este lenguaje, digamos, de la filosofía analítica y todo el debate científico, además, ¿no? Entonces, y justo, o sea, yo cuando trato siempre de tomar distancia de aquellas influencias que he tenido, porque creo que es la mejor manera de tratar de formarme, digamos, un juicio más equilibrado. Entonces, y es por eso que le comento, ¿no? O sea, esto a Ronald, porque si, digamos, o sea, ya sé que su referente es el constructivismo, digamos, estos autores que desarrollan el constructivismo, pero me parece que es interesante que, digamos, habiendo escogido hacer un contraste justamente con Aristóteles, que toma en cuenta que otros desarrollos neocantianos hay sobre el tema, digamos, moral, ¿no? Porque esa autora, digamos, la que le he mencionado, por ejemplo, se ocupa de la justicia, se ocupa de problemas muy contemporáneos, pero ha introducido un elemento, digamos, que está presente más en la crítica del juicio, y que no es deudora para nada de Arendt, porque no, su interés no va por el Kant relacional, sino por el de la teleología, ¿no? Entonces yo creo que son simplemente sugerencias, ¿no? Porque a mí al menos me gustaría, si yo estuviese a punto de iniciar una tesis, cuantas más, digamos, sugerencias o autores o referencias, me parece que, bueno, luego uno siempre es libre y decide si las tomas o no, porque ya bastante trabajo tienes con hacer una comparación de ese tipo, ¿no? Es verdad. Pero creo que es básicamente eso. Y que parezca que yo estoy, no, para nada no me siento atacada ni nada. Es que yo soy así, soy una mujer un poco apasionada, ¿no? Entonces, así que, pero nada más. Entre kantianos, acá nos Sí, estamos... Sí, yo quería Ronald. comentar algo más, que en verdad, claro, habría que ver cómo ha ido evolucionando también la recepción o la relectura de Kant, ¿no? Porque claro, por ejemplo, ahora yo he comentado esto de Aristóteles, eh, y cómo es que hay una escuela que en el mundo anglosajón llaman Virtue Ethics, y claro, sale Nussbaum y dice, pero en realidad no estamos de acuerdo, aquí no hay unidad. Y claro, Claro. y en realidad yo solamente he presentado al constructivismo como esta recuperación de Kant, pero es evidente que la recuperación de Kant desde la segunda mitad del siglo XX ha tenido diversas formas en el mundo entero, ¿no? Yo no estoy contando para nada, por ejemplo, qué ha pasado en Europa, no lo conozco. Sé más o menos, por ejemplo, que, claro, o sea, para que Caimi te haya dicho esto, tiene que haberse formado en otra tradición, ¿no? Y hasta donde yo sé, por ejemplo, está este autor que se llama Dieter Henrich, que es el que introduce a Kant al mundo anglosajón. Y él también tiene una mirada bien analítica, ¿no? Y él es alemán. Y él ha dejado epígonos como a Brandt, por ejemplo, ¿no? Claro. Es El profesor los de Malburgo, ¿no? Los Los muchachos de de Marburgo. Malburgo. Marburgo. Claro, de hecho, Thomas Sturm es discípulo de Brandt y su lectura hasta cierto punto se acerca en un punto a la de Brandt y en otra no, pero ¿no? Claro. Para que Entonces tengamos es una otra idea. cosa y yo no los estoy mirando con detalle porque, claro,
claro, ahí sí la tesis tendría que ser, bueno, Claro. y cómo se ha retomado acá, ¿no? Pero a mí lo que me parece importante tener en cuenta es que tu tesis no es sobre Kant, tampoco sobre Aristóteles, es sobre Williams y sobre Korsgaard. Y eso ya, ¿cómo se llama? Ya delimita el tema de otra forma. Esa es otra cosa, Porque, ¿no? ¿cómo se llama? Porque eso supone que te estás comprometiendo no con cualquier lectura de Kant, sino con la lectura de Korsgaard que tiene Kant. Mejor la Sí, lectura de Kant que tiene Korsgaard. esa es una estrategia para terminar la tesis en realidad, ¿no? Porque, claro, una pregunta diferente hubiera sido, ¿y cómo se ha recuperado a Kant y a Hume o Aristóteles en el mundo contemporáneo? En verdad, por eso decía que la tesis, o No, sea, la Ambiciosa. pregunta es muy ambiciosa, es mucho, no se podría hacer. Pero si me quedo con Williams y con Korsgaard, es una cantidad de información manejable.